Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a hablar del año 2017, de las perspectivas económicas para el año 2017, fundamentalmente en el ámbito petrolero. Para eso hemos invitado a Leonardo Buniac, economista y analista de riesgos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Leonardo? Un placer tenerte por acá. Como siempre. Sé que no trajiste tu bolita de cristal, pero seguramente tienes algunos apuntes importantes que debemos conocer. Haremos un intento de aproximarnos a lo que puede ser el año 2017. Vamos a entrar de lleno en este tema. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Economía a la Una, para sus comentarios, ¿verdad? Y para Leonardo Buniac. Leonardo, el año 2017 desde el punto de vista del mercado petrolero, ¿cómo pinta? ¿Cómo va a impactar esta decisión última de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de recortar la producción? ¿Eso va a tener un efecto positivo? ¿Cuáles son los efectos colaterales de esa decisión? Mira, después de 8 años, la OPEP por primera vez avanza hacia una suerte de acuerdo para reducir la producción, más allá de congelar, reducir la producción, y las expectativas de la OPEP y otros productores de petróleo es definitivamente que se produzca una suerte de quiebre, de inflexión hacia el alza del precio del petróleo a raíz del acuerdo del 30 de noviembre, donde la OPEP más o menos estima una reducción de 1.2 millones de barriles diarios de crudo. Rusia se suma con 300.000 más, es 1.5. Esto ya produjo un incremento en el precio de un 8% aproximadamente para llevar el Brent y el West Texas a niveles cercanos a los $50 por barril. La expectativa, sin duda, que tienen los países miembros de la OPEP es llevar el precio a niveles cercanos de $60 de barril en el horizonte del cierre del año 2017. Eso para Venezuela significaría un precio alrededor de 51, 52 dólares, lo cual no serviría de algo. La pregunta es si estos supuestos que soportan la proyección se van a cumplir, claro, porque se van a dar. Como ¿no? Dice el dicho, los rusos también juegan. En este caso no los rusos, los norteamericanos también juegan. Hay muchos actores. Recuerda que esta crisis comienza en el año 2014 con la llamada tormenta perfecta, donde se produce un desequilibrio muy importante en los llamados fundamentales del mercado petrolero, es decir, la oferta y la demanda, y básicamente la oferta liderizada por un crecimiento desmesurado de la oferta petrolera mundial, liderizada por Estados Unidos, y la revolución energética, la revolución norteamericana del esquisto, de la lutita, del famoso fracking, que hemos hablado de la fracturación hidráulica de la roca. Bueno, obviamente, un poco la apuesta que se hizo a partir del 2014, la monarquía del Golfo Pérsico, como tú sabes, decidieron tumbar el precio del petróleo, usar su liderazgo en costo para derrumbar el precio del crudo, con el objetivo de que la costosa producción de crudo no convencional en Estados Unidos y Canadá dejara de ser rentable. Desde el punto de vista de la lógica económica, la decisión era correcta, sobre todo porque la monarquía del Golfo, y me refiero fundamentalmente a la monarquía sunita, que en el pasado ya tú y yo lo hemos conversado, ¿verdad? Que son Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, Kuwait, Omán. Bueno, ellas definitivamente apostaban a tumbar el precio del petróleo para derrotar a los otros rivales energéticos que apostaban por el mismo mercado, que es el mercado chino, donde se espera que en el futuro inmediato se concentre el 75-80% de la demanda mundial de crudo. En consecuencia, por supuesto, al caer el precio del crudo, los crudos no convencionales de Estados Unidos y Canadá comenzaron a dejar de ser rentables, comenzó el cierre de muchos pozos petroleros y la producción de crudo norteamericana se redujo más o menos en los últimos 2 años en 500.000 barriles, apenas 500.000 barriles de crudo. El tema ahora es que un aumento del precio del crudo como consecuencia de este acuerdo, donde están los miembros de la OPEP y se suman otros no OPEP como Rusia, podría ser lamentablemente, Vladimir, el incentivo perfecto para que la producción de crudo no convencional, la lutita, el esquisto de Estados Unidos y Canadá, comience nuevamente a ser rentable. Y te puedo garantizar, porque hay información al respecto, que ya en Texas, exactamente en Texas y en Dakota del Norte, en la cuenca de Bakken, Eagle Ford y Permian, que son las principales cuencas petroleras del esquisto, ya en este momento hay fiesta. Están rompiendo la champaña porque la producción de esquisto va a regresar. Así que una apuesta de mediano plazo dice que el precio del crudo posiblemente vuelva a caer, porque recuperar un pozo de crudo convencional como el que tiene Venezuela, como el que tiene algunos países del mundo árabe, puede tardar entre 3 y 5, 6 años, pero reactivar, poner en un pozo de esquisto puede llevar entre 3 y 6 meses.
En consecuencia... O sea, que ese aumento puede ser, como dicen popularmente, alegría de tísico. Eso es correcto. Primero hay que esperar si se cumple el acuerdo. Es decir, ahora viene qué porcentaje del acuerdo se materializa en ejecución. Porque el otro problema es que de eso también es interesante hablar, Leonardo. Bueno, se dice que la OPEP establece sus cuotas, pero los países, sobre todo los grandes productores, tienen sus maneras de producir bajo cuerda, ¿no? Eso es correcto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje real de ejecución del acuerdo? Del acuerdo. ¿Okay? Porque uno de los temas importantes es que si yo dejo de producir como OPEP, ¿qué va a pasar? Se crean los incentivos para que otros productores no OPEP conquisten el mercado perdido. ¿Y de qué estamos hablando? Ya el mercado norteamericano, la demanda de crudo extranjero de Estados Unidos llegó a su límite y más bien está bajando. Ahora, ¿cuántos productores no OPEP bailan al son de lo que la OPEP decida? Pues eso también es importante. Pues ninguno. Ese es el gran tema. Ajá. Aquí se suma el que le interesa. Rusia en parte lo hizo. Rusia en parte lo hizo porque Rusia ha visto un impacto muy importante en sus cuentas fiscales. Pero tenemos un tema interesante. ¿Qué pasa con el petróleo de África? El petróleo de África está apuntando fundamentalmente hacia China. ¿Qué pasa con todo el petróleo que está alrededor del mar Caspio? Ahí está Kazajistán, que produce 3 millones de barriles de crudo. Ahí está Azerbaiyán con 1.8 millones de barriles de crudo. Mercado ahí es Turkmenistán y todos esos países hacen frontera con China y tienen tubos de hierro, poliducto, oleoducto, gasoducto apuntando hacia China. ¿Quién controla eso? Claro. ¿Quién controla eso? Estamos hablando del petróleo del sudeste asiático, en el caso de Indonesia, que fue expulsada de la OPEP. ¿Ok? Y estamos hablando dentro del seno de la OPEP, y eso no se tomó en cuenta, de las repúblicas chiitas, liderizadas por Irán, donde está que Irán. se está incorporando. Así es. Y además está el caso de Irak también, ¿no? Y que tienen expectativas, lo acabas de decir correctamente, tienen expectativas tanto Irak como Irán de alcanzar su cuota de producción, porque son países que están devastados por problemas, la guerra, claro. por guerra y por problemas sociales tremendos. El caso de Irán es muy peligroso, tiene 80 millones de habitantes. Irán, con el respeto a los iraníes, es una suerte de selva zoológica religiosa. Irán tiene 80 millones de habitantes, pero cuidado con esto. Conviven muchas etnias, desde los persas hasta los baluches, los azeríes, etcétera, y además con religiones distintas. Entonces, el tema no es sencillo, no es fácil. Libia tiene expectativas de seguir produciendo más, Irán también, Irak también, así que todavía el acuerdo luce frágil y hay que esperar cuál es el porcentaje de ejecución. Pero si esto es exitoso, si esto se materializa en verdad y el precio sube, ahora viene la parte difícil. ¿Qué va a pasar con los crudos no convencionales de Estados Unidos y Canadá? ¿Qué va a pasar con las cuencas de Dakota del Norte y de Texas? ¿Y qué va a pasar con las arenas bituminosas de Alberta? Vamos a crear los incentivos perfectos para que la producción de crudos no convencionales que generó la tormenta perfecta en el año 2014 vuelva a regresar. Ahora, así que yo no sé si podemos ser muy optimistas con respecto a esto. Yo no sé si ha habido en otras épocas, Leonardo, otras tormentas perfectas en el pasado. Y hasta qué punto es viable, y de eso me gustaría conversar al regreso de la pausa, hasta qué punto es viable que se repitan un año después otra tormenta perfecta, que le salga, digamos, la jugada cuadradita o redondita a quienes promueven el fracking, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Canadá, hasta qué punto eso puede ocurrir y qué fuerza puede tener para sabotear la estrategia de la OPEP, hasta qué punto esa estrategia de la OPEP es viable en el tiempo. Vamos a hacer una pausa y por supuesto también tenemos que meternos luego en el caso específicamente venezolano, cómo quedamos nosotros ahí. Vamos a hacer la pausa, nuestra etiqueta Economía a la Una, ya regresamos con Leonardo Buniac, experto petrolero y además analista de riesgo, y de riesgo es que estamos hablando.